Ok, para este primer laboratorio vamos a ver el tema de introducción a la teoría de errores. Como pueden ver, este tema tiene bastantes objetivos, ya que en mi criterio es el tema más importante para el desarrollo de todo el semestre. Como primer objetivo tenemos identificar y clasificar los diferentes tipos de errores en mediciones experimentales. A lo largo del semestre, en nuestras experiencias, nosotros vamos a hacer distintos tipos de mediciones de distintas magnitudes. Y lo más probable es que cometamos errores. Es más, vamos a cometer errores. Entonces nosotros debemos poder identificar y poder clasificar y saber qué tipo de errores estamos cometiendo. También tenemos que calcular correctamente el error asociado a una medición, es decir, de todos los errores que cometamos y los minimicemos, ¿no? Tenemos que poder medir qué tanto nos estamos equivocando y cuantificar, digamos, ¿no? Ese error. Aplicar métodos para la reducción y análisis de errores en el ámbito experimental. Es decir, nosotros tenemos que aplicar distintas estrategias para evitar cometer errores lo máximo posible. ¿Ya? Destacar los conceptos fundamentales más utilizados en la práctica de laboratorio. Como les dije, mi criterio, este es el tema principal para lo que es el desarrollo del laboratorio durante el semestre. ¿Ya? Y los conceptos que están acá son todo aquello que debemos saber. Por último, mejorar la precisión y exactitud en la obtención y análisis de datos experimentales mediante herramientas estadísticas y matemáticas. Es decir, que nosotros a través de aplicar estadística de errores podamos... Van a disculpar, se apagaron mis cascos. Podemos tener mayor precisión y exactitud al momento de realizar mediciones. Fundamento teórico. Aquí vamos a ver los distintos conceptos que tenemos que tener en claro durante todo el semestre. Vamos a empezar con medición y error. Ya tenemos que preguntarnos qué es medir. Y para nosotros medir simplemente va a ser comparar magnitudes. Es decir, la medición es el proceso de comparar una magnitud física con otra, tomando a esta como unidad de referencia establecida. Si yo quiero medir el alto, el largo de una pizarra, pero no tengo un flexómetro o una regla a mano, pero sí tengo un lápiz, puedo tomar al lápiz como una unidad establecida para mí y decir, a ver, de alto cuántos lápices mide esta pizarra, de largo cuántos lápices mide esta pizarra, y ya con eso tendría las mediciones, ¿no? Respecto obviamente a los lápices. Eh, en cualquier medición experimental es imposible tener un valor exacto, ¿ya? Entonces siempre vamos a cometer errores. Ahora, estos errores se pueden deber a distintas causas, ¿no? Por ejemplo, entre las más comunes tenemos la limitación de los equipos, del equipo de medición, como lo que es la resolución y la calibración, los errores humanos, que son los más comunes, derivados de la percepción o la interpretación del experimentador, y los factores ambientales, como las variaciones de temperatura, humedad y vibraciones, ¿no? Otro concepto que tenemos que tener en claro es la precisión y exactitud. Nosotros al momento de realizar mediciones de magnitudes en el laboratorio tenemos que ser precisos y exactos. Entonces no podemos ser precisos y exactos si no sabemos qué significan estos dos conceptos, ¿ya? La precisión se refiere a la capacidad de obtener valores consistentes en una serie de mediciones repetidas, es decir, que los valores de las mediciones sean cercanos entre sí, ¿no? Una medición es precisa cuando los resultados son muy similares entre sí, sin importar si están cerca o no del valor real, ¿no? Entonces, no, para ser preciso, no tiene que estar cerca del valor real, no es necesario, ¿no? Simplemente para que algo sea preciso, tienen que estar, el conjunto de medidas tienen que estar cercanas entre sí. Esto significa que aunque una medición no sea exacta, puede ser precisa si la variabilidad entre los valores es mínima. Ahora, respecto a la exactitud tenemos, por otro lado, la exactitud indica qué tan cercano es un valor medido al valor verdadero. Una medición es exacta cuando el resultado obtenido se aproxima al valor correcto, incluso si las mediciones no son completamente consistentes entre sí. Esto quiere decir que si las medidas que yo tengo son cercanas al valor real de lo que estamos midiendo, pero no son cercanas entre sí, ¿no? Aún así tenemos exactitud, ¿ya? No tenemos precisión, pero sí tenemos exactitud.
Ahora, es posible que una medición sea precisa pero no exacta o exacta pero no precisa, aunque lo ideal es lograr ambas características para garantizar mediciones confiables y de alta calidad. Es decir, nosotros tenemos que intentar todo el tiempo que medamos algo, lograr precisión y lograr exactitud. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de mediciones magnitudes. Por ejemplo, si tomamos al punto rojo como el valor real y a los puntos azules como las mediciones de las distintas mediciones que hemos realizado, en este primer ejemplo tenemos que no es, la medición no es ni exacta ni precisa. No se acercan al valor real, no se acercan al valor real y no están cercanas entre sí. En el segundo ejemplo tenemos precisión, pero no exactitud, es decir, las mediciones están cercanas entre sí, pero no se acercan a lo que es el valor real, ¿no? En el tercer ejemplo tenemos que la mayoría se acerca al valor real, pero no se acercan entre sí, es decir, es una medición exacta, pero no precisa, ¿no? Y el cuarto ejemplo, que es el que tenemos que intentar lograr todo el tiempo en el laboratorio, es las mediciones que se acercan al valor real y están cercanas entre sí, es decir, una medición precisa y exacta. Vamos a intentar todo el tiempo nosotros tener este tipo de mediciones precisas y exactas, ¿ya? Otro concepto respecto a las mediciones es que estas se pueden clasificar en directas e indirectas, ¿no? Vamos a trabajar nosotros con ambos tipos de mediciones a lo largo del semestre. Los tipos de mediciones se dividen en directas e indirectas. Las mediciones directas se obtienen al comparar una magnitud de interés con una unidad de medida estándar mediante un instrumento de medición. Es decir, simplemente medir un algo con un instrumento de medición. Por ejemplo, la longitud de un lápiz con una regla, ¿no? Un ejemplo de este tipo de medición es determinar la longitud de un objeto utilizando una regla graduada, donde la medida se obtiene de forma inmediata y sin necesidad de cálculos adicionales. Es decir, lo que mida el instrumento es lo que mide la magnitud, no necesito hacer nada más, ¿no? Por otro lado, las mediciones indirectas requieren cálculos matemáticos a partir de mediciones directas. Para empezar, ¿qué estamos viendo? Que las mediciones indirectas requieren sí o sí de mediciones directas, ¿ya? Eh, un caso común es el cálculo de la densidad de un cuerpo donde primero se mide su masa y volumen para luego aplicar la fórmula, ¿no? Entonces yo no puedo medir directamente la densidad, ¿no? O quizás es algo más complejo. Entonces a mí me sale más fácil medir la masa por separado, medir el volumen por separado y la densidad calcularlo a través de esta relación matemática, ¿no? De la relación que tiene tanto la masa como el volumen. Este método es útil el- en los métodos de mediciones indirectas, obvio, cuando la medición directa no es posible, ¿ya? En algunas ocasiones no es posible, o cuando es más práctico obtener el valor mediante relaciones matemáticas. Ya en ocasiones nos es más fácil eh, mediante una relación matemática obtener los resultados que queremos que estar midiendo directamente esa magnitud, ¿ya? La importancia de la medición en la ciencia y en la ingeniería, ¿ya? La medición precisa y exacta es fundamental en diversas disciplinas científicas e industriales, ya que permite, eh, a grandes rasgos, ¿no?, validar teorías y modelos científicos. Este es el punto más importante que quiero que tomen en cuenta, ya que es lo que nosotros vamos a estar aplicando a lo largo del semestre. Ustedes con el docente van a ver las teorías y los modelos científicos que tiene todo lo que es física 1, física mecánica, y nosotros los vamos a intentar probar en el laboratorio. Ya vamos a intentar validar que todo lo que están aprendiendo es correcto. ¿Ya? Después, garantizar la calidad y control en la fabricación de productos, esto es algo ya más industrial, y optimizar procesos en ingeniería y tecnología. Por ello, es crucial seleccionar instrumentos adecuados y minimizar errores a través de técnicas de calibración y procedimientos estandarizados. Clasificación de errores. ¿Ya? Si se mide una magnitud repetidamente, se obtiene valores que puedan variar ligeramente entre sí. Estas diferencias se deben a la presencia de errores, los cuales se pueden clasificar en errores groseros y errores tolerables. Para nosotros, los errores los vamos a clasificar únicamente en groseros y tolerables, ya que alguno de ellos tenga una subclasificación es algo diferente. Entonces, para nosotros o son errores groseros, son errores tolerables.
Los errores groseros son aquellos que se deben a equivocaciones evidentes, ¿no? Como errores de lectura, anotaciones incorrectas o fallas humanas graves. Algo que es muy evidente poder notar los errores groseros, ¿ya? Estos afectan a las medidas y se separan notablemente del conjunto de mediciones. Es decir, no son precisos, ¿ya? Deben ser identificados y descartados inmediatamente. Un ejemplo que tenemos es si al medir en repetidas ocasiones la longitud de un lápiz y se obtienen los distintos resultados, 12.123 centímetros, 12.124, 12.128, 12.122 y 12.110, tenemos que hay dos medidas de ellas que se separan notablemente del conjunto, ¿no? Si yo tomo todo esto como un conjunto, aquellos que se separan más es el 12.128 y 12.110 centímetros, ¿no? Entonces los errores groseros se deben descartar de manera inmediata y son 12.128 y 12.110, ya que se alejan significativamente del resto de mediciones. También tenemos lo que son los errores tolerables, ¿no? Los errores tolerables son aquellos que permanecen después de descartar los errores groseros. Estos no afectan a las medidas y se puede trabajar con ellos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos trabajar con los errores tolerables, por algo el nombre, los podemos tolerar, y siempre va a haber este tipo de errores, ¿ya? Eh, Siguiendo el ejemplo anterior, las mediciones aceptables serían todo lo que no está subrayado amarillo, ¿no? 12.123, 12.124 y 12.122, ¿no? Ya que presentan una variación mínima entre sí. Estos errores pueden analizarse y corregirse en el proceso de medición y se dividen en dos categorías principales: errores sistemáticos y errores accidentales, ¿no? Esas son las dos categorías que tienen los errores. Ok, van a disculpar, se volvieron a apagar los cascos. Como iba diciendo, esas son las dos categorías en las cuales se puede subdividir, perdón, los errores tolerables, ¿ya? Errores sistemáticos. Estos igual se subdividen en más tipos de errores, ¿ya? Se presentan de manera constante en todas las mediciones y afectan la precisión de los resultados. Se clasifican el error instrumental. Ocurre debido a defectos o desajustes en el instrumento de medición. Por ejemplo, si yo tengo un dinamómetro mal calibrado, este puede arrojar valores incorrectos, ¿no? Un dinamómetro es un aparato que mide tensiones o fuerzas, ¿ya? Un ejemplo más claro de esto es algunas personas en los mercados utilizan una romana para medir, ¿no? Un kilo de papa, la roba de cebolla, yo qué sé. Entonces, ese aparato que utilizan es un dinamómetro, ¿ya? Eh, para minimizar o eliminar este tipo de errores es fundamental calibrar los instrumentos con precisión antes de su uso. Es decir, nosotros vamos a intentar eliminar los errores instrumentales teniendo instrumentos de buena calidad y que estén perfectamente calibrados, ¿no? Los errores personales. Pese al nombre, yo sé, los errores personales van a decir son aquellos que cometen las personas. Pues sí y no, porque sí lo cometen las personas, pero bajo ciertos puntos que son importantes. Ya no todas las personas cometen errores personales, ¿ya? Entonces, este error surge debido a las limitaciones sensoriales del observador, como la percepción visual o la interpretación incorrecta de una medición. Eh, Son errores que cometen las personas, pero estas personas tienen alguna peculiaridad que les impide que sus sentidos estén al 100%. ¿Ya? Entonces tienen limitaciones en sus sentidos al momento de observar las cosas. Un ejemplo es qué pasa si un técnico de laboratorio daltónico debe analizar muestras basándose en los cambios de color. Podría interpretar incorrectamente los resultados debido a su dificultad para distinguir ciertos tonos. Es decir, si este ejemplo acá, que alguien se equivoca al distinguir algunas tonalidades, pero esta persona es daltónica, es un error personal. Si no fuese daltónica y se equivocó, ya no es un error personal, ¿ya? Tiene otra clasificación. Es un error accidental. Entonces, estos errores se minimizan o se eliminan simplemente teniendo en cuenta los sentidos del observador y si este no es apto para el experimento, cambiando de observador, ¿ya? Errores externos.
Se deben a factores ambientales, más que todo, ¿ya? Y están fuera del control del observador y del instrumento. Algunos ejemplos son la temperatura, la humedad y las vibraciones. Ahora, un ejemplo práctico es la dilatación térmica de una regla metálica. Si yo quiero agarrar, medir algo y hay un clima muy cálido o un clima muy frío, no va a ser exactamente la misma medición, porque si la temperatura aumenta, la regla se expande, ¿ya? Lo que afecta obviamente a la medición, ¿ya? Estos errores son difíciles de controlar, pero se pueden minimizar mediante ajustes o realizando mediciones en condiciones controladas. Es decir, los errores externos no tienen que ver con los sentidos del observador, no tienen que ver con los instrumentos, tienen que ver con, más que todo, con el ambiente, ¿no? Se pueden minimizar o se pueden controlar eligiendo bien el lugar donde vamos a hacer dicho experimento. Es decir, nosotros no podemos agarrar y medir el periodo de un péndulo con los ventiladores prendidos en el laboratorio. No podemos medir el periodo de un péndulo con las ventanas abiertas para que entre alguna brisa y afecte a nuestra medición, ¿no? Ahora, después de los errores sistemáticos, la otra clasificación, la otra división de los errores tolerables son los errores accidentales. Estos son los errores que cometen las personas, eh, dicho por el nombre, ¿no? De manera accidental. Son errores que siempre están constantemente y que son accidentales, ¿ya? Y se intentan minimizar a través de la estadística de errores. Son variaciones impredecibles que ocurren entre mediciones sucesivas realizadas por un mismo observador. No tienen una causa específica, no pueden ser controladas por el observador. Estos errores se pueden afectar a la medida de manera aleatoria, tanto por exceso como por defecto, y son inevitables en la mayoría de los casos. Es decir, estos son los errores que vamos a estar cometiendo todo el tiempo y que no, digamos que no tienen solución, no se pueden eliminar, solo se pueden minimizar. Entonces, todos los otros sí se pueden eliminar, ¿no? En los errores externos, eligiendo bien el ambiente en donde vamos a trabajar, se pueden llegar a eliminar. Los errores personales, eh, eligiendo bien al observador para la realización del experimento, se puede eliminar, ¿no? Los errores instrumentales, cambiando los instrumentos malos por buenos y calibrándolos bien, se pueden eliminar. Y los errores groseros eh, se eliminan eliminando las mediciones que son muy evidentes, ¿no? Que se alejan mucho del conjunto. Entonces, lo único que no se puede eliminar son los errores accidentales, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de minimizarlos todo el tiempo. ¿Cómo los tratamos de minimizar? Con lo que es la estadística de errores, ¿ya? Entonces, la estadística de errores es un tema que se emplea para minimizar el impacto de errores en la medición de una magnitud cuando se realizan múltiples mediciones en condiciones idénticas. Es decir, tengo las mismas condiciones, tengo el mismo observador, bueno, no precisamente, bueno, sí, al mismo observador, eh, y utilizamos estadística de errores para intentar minimizar lo que son los errores accidentales que cometió dicho observador. Debido a la naturaleza aleatoria de estos errores, el cálculo del promedio de los valores medidos permite reducir la influencia de las desviaciones individuales, proporcionando una estimación más confiable al valor real. Es decir, nosotros vamos a sacar la media de las mediciones y mediante eso vamos a ver qué tanto se están desviando los otros valores para intentar tener una medición más cercana al valor real, ¿ya? Ok, en este contexto se asume que no existen errores groseros y que los errores sistemáticos han sido corregidos o reducidos al mínimo. Es decir, estamos trabajando únicamente con errores accidentales, ¿ya? Nosotros tenemos que haber podido descartar los errores groseros al momento que salieron y los errores sistemáticos corregidos o reducidos lo máximo posible, ¿ya? Por lo tanto, los únicos errores considerados son los errores accidentales, los cuales se pueden analizar mediante herramientas estadísticas. Entonces, a través de la estadística, nosotros vamos a intentar minimizar los errores accidentales lo máximo posible, ¿ya? ¿Qué herramientas estadísticas vamos a utilizar? ¿Ya? Aquí está. El valor medio o media aritmética, ¿ya? Representa la mejor estimación del valor verdadero de una magnitud. Representa la media de una magnitud. Ya ustedes lo más probable es que han utilizado esta fórmula para sacar su promedio, ¿no? En el colegio. ¿Ya? Simplemente se representa con X barra y va a ser igual a la sumatoria de todas las mediciones, desde 1 hasta, es decir, la medición 1, la medición 2, medición 3, hasta la cantidad de mediciones que yo tenga, dividido entre la cantidad de mediciones que tengo.
Otra forma de representar la misma fórmula es x barra va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los x sub i. Ya es decir, la sumatoria de todas las mediciones entre la cantidad de mediciones que tenga. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? El error aparente. ¿Ya? Representa la diferencia del valor medido y el valor real más probable. Nosotros tomamos al valor real más probable como la media aritmética o el valor medio. Entonces, el error aparente de cada medición va a ser dicha sea la medición menos el valor medio o la media aritmética. ¿Ya? La desviación estándar. Con esto vamos a medir qué tan dispersos están los valores respecto al punto medio. Es decir, nos venimos acá. Nosotros vamos a sacar la media de todas las mediciones, no es el punto rojo por si acaso, la media de todas las mediciones que tenemos y supongamos que está aquí, donde está el cursor del mouse. Y la desviación estándar nos mide la dispersión respecto a ese punto en la que están los demás datos. ¿Ya? Ya. Su fórmula va a ser S igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todas las mediciones menos el valor medio elevado todo esto al cuadrado. Pero si se dan cuenta, esta fórmula de acá es igual a esta fórmula de acá. Entonces vale decir que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de todos los errores aparentes al cuadrado, ¿ya? Entre n menos 1, donde n es la cantidad de datos que estamos midiendo, la cantidad de valores que tenemos, ¿ya? Esta fórmula nosotros ya desde la siguiente clase vamos a comenzar a aplicar todas estas fórmulas ya en experimentos, ¿ya? Error absoluto. Estadísticamente conocido como error medio de la media cuadrática, es el que nos define el error que tenemos con el valor verdadero al tomar como valor este último, el más probable, ¿ya? El cual ya dijimos que era la media aritmética, es decir, ok, una vez más pido perdón, se me apagaron los cálculos, perdón, los cascos. Ya, es decir, el error absoluto ya es cuantificar el error. Ya aquí me va a dar eh, el error que estamos cometiendo, ¿ya? El, el margen de error, perdón, que estamos cometiendo. Su fórmula va a ser, el error absoluto va a ser igual a más menos la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de los datos obtenidos, ¿ya? Entre la raíz cuadrada de los datos obtenidos. Si agarramos, reemplazamos la fórmula de la desviación estándar y aplicamos un poco de aritmética, vamos a tener que también es igual a más menos a la raíz cuadrada. Recuerden, esto es un error aparente, entonces vamos a decir que esto es la sumatoria de todos los errores aparentes al cuadrado entre la cantidad de datos por la cantidad de datos menos 1, ¿ya? Respecto a esto de acá, de la desviación estándar, ustedes si lo googlean van a tener n-1, n, todo depende si es muestra o población, ¿ya? Así que no se preocupen con eso si ven otra fórmula por ahí, ¿ya? Ahora, error relativo. Expresa la relación entre el error absoluto y el error real más, perdón, y el valor real más probable, ¿ya? Es decir, el error relativo va a ser igual al error absoluto entre la media aritmética, ¿no? Entre la media aritmética. Por otro lado tenemos al error porcentual. Expresa el error relativo en porcentaje. Entonces el error porcentual simplemente es el error relativo por el 100%. ¿Ya? De aquí, este es el más importante, ya que nos va a dar el porcentaje de error que estamos cometiendo al momento de realizar la medición, ¿no? Y ya obviamente también este para poder cuantificar eh, eh, el error que estamos cometiendo. ¿Ya? Por último, el valor real. Ahora, el valor real de una magnitud se encuentra dentro de un intervalo determinado por la siguiente expresión. Es decir, nosotros no damos una medida exacta. Ya nosotros damos un conjunto de valores y decimos dentro de este conjunto de valores se encuentra el valor real. Ya es lo máximo que podemos hacer con estadística de errores. Entonces vamos a decir que el valor real va a ser igual a la media aritmética más menos el error absoluto. Es decir, el error absoluto siempre es el margen de error que estamos cometiendo. ¿Ya? Desde la siguiente clase voy a necesitar que se aprendan las fórmulas, por favor.
ya que la vamos a estar comenzando a aplicar en los distintos experimentos que hagamos. ¿Ya? Como tarea se van a llevar lo siguiente. ¿Cómo podría aplicar usted o cómo aplicaría la teoría de errores en su carrera? ¿Ya? Eso se van a llevar de tarea. Ok, hasta luego, muchas gracias.